Dios te bendiga en este día tan especial que el Señor nos da. Damos gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por su bendición y su compañía cada día. Te damos las gracias por hacer de este podcast de la Iglesia Buenas Nuevas parte de tu vida. Y deseamos que el Señor esté bendiciendo tu vida cada día con los contenidos que traemos a ustedes. Se acerca una fecha que popularmente conocemos como Semana Santa y muchas personas toman estos días porque se toman como días de vacaciones, pues los aprovechan para descansar. Otros todavía hoy en día lo ven como un tiempo de reflexión, mientras que lamentablemente muchos toman la fecha para cometer toda clase de pecado. Resulta que a veces nosotros como cristianos nos detenemos a cuestionar a las personas que viven alejadas de Dios y que utilizan fechas como Semana Santa o Navidad para embriagarse más que nunca, por ejemplo. O sea, de las fechas del año en las que más las personas hacen abuso del alcohol son precisamente Navidad y Semana Santa. Y si bien sabemos que no es suficiente con recordar el sacrificio de Jesús un día o una semana específica del año, lo que deberíamos realmente estar viendo nosotros es cómo yo estoy valorando ese sacrificio de Jesús por mis pecados. Cada quien va a dar cuentas a Dios de su propia vida. Y si nos detenemos simplemente a ver y a criticar lo que hacen los demás, estaremos perdiendo una parte valiosa de nuestro tiempo, en lugar de tomar ese momento de autoevaluación, esa reflexión de ver cómo yo estoy honrando, cómo yo estoy valorando el sacrificio que hizo Jesús por mis pecados. ¿Estoy honrando yo a Jesús con mi vida? Hay un pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos, que es un pasaje un poco fuerte, la manera en que habla el escritor, que la Biblia no nos dice quién escribió el libro de Hebreos. Algunos insisten en que fue Pablo, otros no, pero independientemente de quién haya utilizado Dios o a quién haya utilizado Dios para escribir el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, de los versículos 26 al 29, nos dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Nuestra forma de vivir cada día nos dice de qué manera estamos valorando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Cada paso que yo doy, cada acción, cada pensamiento, cada actitud que tengo en mi vida, me dice cómo yo estoy valorando el sacrificio de Jesús, lo que significa para mí eso que Jesús hizo en la cruz. Cuando damos el valor que merece su sacrificio, nosotros nos cuidamos de pecar. Nos cuidamos. El pecado no es parte de nuestras vidas. Tratamos de vivir una vida
alejada del pecado. Yo escuchaba recientemente a una persona decir, rebelión es hacer lo que queremos aún sabiendo que es malo. Y así es el que peca voluntariamente. Cuando pecamos deliberadamente, estamos conscientes de que lo que estamos a punto de hacer, o sea, de que lo que vamos a hacer ofende a Dios, pero de todas maneras continuamos con nuestra acción. Entonces, cuando hacemos eso, estamos pecando voluntariamente. Y cuando pecamos voluntariamente, estamos menospreciando el sacrificio que Jesús hizo por nuestros pecados. Si verdaderamente nosotros amamos a Jesús, buscaremos vivir alejados del pecado, alejados de aquello que nosotros sabemos que ofende al Señor. Y no significa esto que vivamos alejados de las personas. Si bien la Biblia nos manda a apartarnos de ciertas personas que nos pueden incitar a deshonrar al Señor, nosotros estamos dentro de este mundo. Y dentro de este mundo nos vamos a encontrar con muchas cosas, con muchas situaciones que no son agradables a Dios y necesitamos poder mantenernos puros aún en medio de este mundo. Y no es que no vayamos a pecar, porque si fuera así, Dios no nos diría en la primera epístola del apóstol Juan, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y el mismo apóstol antes, en el versículo 9 del capítulo 1, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no es lo mismo pecar que vivir en pecado. Nosotros vamos a fallar, aún en momentos y en circunstancias donde no esperamos, no queremos fallarle al Señor, pero nuestra naturaleza pecaminosa nos traicionará muchas veces y nos encontraremos haciendo cosas que no agradan al Señor. Sin embargo, decidir pecar es algo muy diferente, porque cuando decidimos pecar, estamos voluntariamente, deliberadamente pecando. Cuando nosotros damos la espalda a la palabra de Dios, estamos pisoteando la sangre de Jesús. Cuando decidimos pecar, estamos pisoteando la sangre de Jesús. Estamos menospreciando su sacrificio. Cuando nos acomodamos al pecado, estamos nosotros. Yo te invito a hacer la reflexión sobre tu propia vida. ¿Estoy yo con mi vida día a día menospreciando el sacrificio que Jesús hizo por mí? Porque, bueno, como yo puedo acudir a Él y pedirle perdón, voy a hacer esto de todas formas. Estamos deshonrando a Jesús de esa manera en nuestras vidas. Y cuando nos acostumbramos a hacer eso, llega un punto en que ya incluso ni siquiera le pedimos perdón a Dios. Que el pecado es parte de nuestras vidas y tal vez sentimos un poquito de remordimiento, pero no nos arrepentimos y no le pedimos perdón al Señor. Pablo nos invita en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, en el versículo 5. Él nos invita a que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe
y a probarnos a nosotros mismos. Y ese examinarnos a la luz de la palabra de Dios debe ser parte de nuestra vida diaria. Al final de este capítulo 10 del libro de los Hebreos, el escritor nos invita a no perder nuestra confianza en Dios, a no apartarnos de Él, porque es que corremos el riesgo cuando dejamos que el pecado se introduzca en nuestras vidas de terminar dándole la espalda a Dios y terminamos alejados del Señor. Y el Señor dice, ahí mismo en el capítulo 10 de Hebreos, el escritor recuerda aquel pasaje del Antiguo Testamento donde dice que el justo por la fe vivirá y dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero termina, gracias a Dios, con una gran declaración que debemos hacer parte de nuestra vida y que yo te invito a que la hagas parte de la tuya. El versículo 39 de ese capítulo 10 de Hebreos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que tu vida cada día refleje ese amor que tienes por el Señor y ese valor que le estás dando al sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz. Que su sacrificio para ti no sea en vano, porque si menospreciamos la sangre de Jesús, si menospreciamos su sacrificio, ¿qué nos queda en esta vida y en la eternidad? Dios te bendiga.